¿Pasa a vosotros, hermanos? Pueden sentarse, gracias. Vamos a dar inicio a ese alimento espiritual, hermanos, que sin duda mucha falta que nos hace. Los días sábado, estos días, hermanos, son días muy especiales para la iglesia de Dios, porque en este día es cuando recibimos sanación espiritual, cuando recibimos esperanza, fortaleza y fuerzas para seguir adelante en la vida. ¿Y por qué no? Me atrevo a decir, hermanos, que este día salvan vidas. ¿Por qué? Porque leía en la semana un comentario de alguien que escuchó una predicación, que incluso yo también la estaba escuchando, y escribía y decía: en esta noche yo me iba a quitar la vida, pero gracias a este mensaje que Dios puso y permitió que escuchara, ya no lo voy a hacer. Y gloria a Dios por ello, hermano. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que se pierdan las almas. Se salvan vidas en este día por los mensajes que Dios nos trae a través de sus siervos, a través de esas predicaciones que escuchamos. El tema de esta tarde, hermanos, le he titulado Una vida con propósito. Es fundamental que el ser humano y nosotros, la iglesia de Dios israelita, desde el pequeño, el joven, el adulto y el anciano, tengamos claro cuál fue el propósito por el que hemos sido creados. Porque no somos un accidente, hermanos, somos un plan bien planeado y tenemos un propósito en la vida. Y debemos aprender a vivir la vida con sentido o significado, porque de lo contrario no hay claridad de dónde vamos a llegar. Debemos tener claro de nuestra existencia en esta tierra, porque son las preguntas que todos nos debemos hacer. ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué fuimos creados? ¿Por qué existimos? ¿Y para qué? Quizás no todos nos hemos hecho esas preguntas, pero en algún momento de nuestra vida lo tendremos que hacer. Y la respuesta a Dios a través de la Escritura nos lo ha dejado. ¿Para qué estamos aquí en la tierra? Quien sabe a dónde está y a dónde va, no toma rutas que lo vayan a desviar. Muchos, y lo digo tristemente, muchos hermanos viven como si no fueran a morir nunca. Y algunos han perdido la brújula, se les ha apagado, se les apagó el GPS. Y eso es peligroso, porque si se apaga el GPS a donde nos dirigimos, ¿quién nos va a guiar? Fácilmente nos podemos perder, porque si usamos el GPS es para poder llegar bien, seguros y a donde queremos ir. Y si se apaga y no sabemos el camino, fácilmente nos podemos perder. Una vida con propósito, fundamental que tengamos claro el propósito de nuestra vida. Dios nos lo ha dejado claro en la Escritura, pero está en nosotros, cada uno de nosotros, que aceptemos esa verdad. De lo contrario, hermanos, vamos a sufrir las consecuencias. Nuestra vida se vuelve vana y amargada. Y algunos no le encuentran el sentido de vivir. Todo en el mundo, lo creado, tiene una razón, un motivo y un propósito. Y nosotros, hermanos, el ser humano no es una excepción. Tenemos también un propósito que Dios nos lo ha declarado. Pero si hacemos lo contrario a lo que fuimos creados, vamos directo al fracaso. Bien importante esto para los jóvenes, los hermanos.
si hacemos lo contrario a lo que hemos sido creados, vamos directo al fracaso. Fracaso en su carrera, fracaso en su matrimonio, fracaso en su trabajo, fracaso en su negocio, fracaso total, porque estamos yendo al revés. ¿Y quién de nosotros quiere ser un fracasado? ¿O quién de nosotros se considera un fracaso total? Nadie. Pero tengamos esto bien claro, porque el día en que nos salgamos del propósito de Dios, eso es lo que vamos a obtener. Eso es lo que vamos a hacer. Todo lo que va en contra de lo que ha sido creado, del propósito que ha sido creado, va directo al fracaso. Para los hermanos jóvenes que llega a un punto en su vida que tienen que tomar una carrera, tienen que planear bien su futuro, y entre ellos descartan a Dios. Entre eso descartan ir a la iglesia. Entre eso descartan buscar a Dios. Y es el peor error que podemos cometer. Porque si Dios nos da la vida, nos da salud, nos da trabajo, nos da una familia, y lo dejamos de buscar, y lo dejamos de seguir, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Fuimos creados por Dios, y eso nos deja claro la Escritura. Como dice en el libro del profeta Jeremías, capítulo 1, verso 5, encontramos esta declaración que nuestro Dios dejó al profeta Jeremías, capítulo 1, verso 5. Porque a veces pensamos, pues es mi padre y mi madre los que me planearon, los que me quisieron tener. Pero la Escritura nos dice otra cosa, hermanos. Dice Jeremías capítulo 1, verso 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te santifiqué, te di por profeta a las gentes. Amén. ¿Cómo es posible si el que me tuvo fue mi madre y el que me procreó fue mi padre? Y aquí dice la Escritura que Dios, declarándole al profeta Jeremías que él fue el que lo creó. Él fue el que lo formó desde el vientre, desde la matriz de su madre. Con esto vemos, hermanos, que no somos un accidente. Hemos sido creados por Dios y para Dios. Y hasta que no lo entendamos, nuestra vida no va a tener sentido. Claro, nuestra madre fue un medio para nosotros existir. Pero hemos sido planeados y elegidos por nuestro Creador. Para alguien que a veces sufre de baja autoestima y piensa que no vale, que su vida no vale nada, que no sirve para nada, etcétera, por las cosas que ha vivido, por las cosas que le han sucedido, claro que somos importantes. Fuimos creados por Dios. Por eso es que se nos llama hijos o hijas de Dios. Y Él nos formó en el vientre, o en la matriz, de nuestra madre, dice, y te di por profeta a las gentes, declarándole a Jeremías. Importante esto. Lo mismo nos declara también en Salmo 139, verso 13 y 14, profeta o el rey David, también lo declara. Dice Salmo 139, verso 13 y 14. Nos dice: porque tú poseíste mis riñones, cubrísteme en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo conoce mucho. El rey David sabía quién era su creador, quién era su ayudador, quién era su hacedor.
y declara qué es lo que iba a hacer. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Y a veces no lo pensamos, hermanos, pero el cuerpo del ser humano, su cuerpo, vale mucho. Cuando usted decide que quiere donar un riñón, o el que necesita que le donen un riñón, ¿cuánto más o menos cuesta? $250,000. Un riñón. Y luego si quiere donar otra cosa de su cuerpo, y es más y más. El cuerpo del ser humano es una maravilla de Dios. Y el rey David lo declaró y lo reconoció, y por eso decide y dice: te alabaré porque eres grande, porque se lo merece, porque nuestro Dios, hermanos, es digno de toda gloria y honra por la creación que ha hecho. Hay que reconocer que su grandeza no tiene límites. Reconocer que somos creación suya. Y si somos creación suya, ¿para qué nos creó? No solamente nos creó y ya, vive, existe, muere y es todo. No, al igual que todo lo creado en el mundo tiene un motivo, una razón, un propósito, nosotros también. Y cuando lo entendemos y lo tenemos claro, difícilmente nos alejamos de Dios, porque sabemos que alejados de Dios estamos perdidos. Alejados de Dios estamos a merced de todo lo malo. Y somos como hojas que se las lleva el viento por aquí y por allá y no saben a dónde ir. Y es muy importante que el joven, la joven, los hermanos, todos sepamos a dónde vamos. Y que seamos persistentes, que no nos salgamos del camino, que nos mantengamos fieles, prosiguiendo al blanco, decía Pablo. No siendo inconstantes, siendo perseverantes, porque esto suele pasar mucho. Y es algo que debemos de todos trabajar como iglesia, que cuando el joven crece y empieza, obtiene una carrera o empieza a andar con otras amistades, pues ya no lo vemos en la iglesia. Y empieza a elegir amistades no buenas, se sale del propósito que Dios lo creó. Y las consecuencias lo sufre toda la familia y hasta la iglesia. Y eso no queremos. Queremos tener claro a dónde vamos. Tenemos que tener bien claro quién es nuestro Dios. Aquí mismo en Salmo 139, verso 1 al 4 nos dice las palabras que el rey David declara, dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, mi senda y mi acostarme has rodeado, y estás impuesto en todos mis caminos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Porque Dios lo sabe todo, hermanos. Dios conoce todas las cosas. Y Él sabe si realmente tenemos claro a dónde vamos y si lo estamos siguiendo a Él o no. Él sabe realmente si en la iglesia somos una persona y fuera de la iglesia hacemos otras cosas.
y a Él nunca lo vamos a poder engañar. Y es importante que tengamos claro esto, porque de esa manera tendremos más cuidado cómo nos portamos allá afuera, qué ejemplo damos a los demás allá afuera. Porque Él dice, el rey David, tú me has examinado y conocido, y tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, y has entendido desde lejos mis pensamientos. Lo que pienso cuando vengo a la iglesia, ay, es que tengo que ir si no se enojan mis papás. Oh, es que tengo que ir por este cargo que tengo. Oh, es que tengo que ir porque me toca hacer esto. Y se nos vuelve una carga. Y lo hacemos por quedar bien con el hermano, la hermana o el encargado, no sé. Él conoce todo. Él nos conoce. ¿Por qué? Porque a Dios nada se le puede ocultar. Y aún los pensamientos que tenemos. Porque dice, aún no está la palabra en mi boca y he aquí tú ya la conoces. ¿Por qué? Porque Él nos creó. Y cuando reconocemos eso, tenemos más cuidado. Porque no queremos ser faltos delante de Dios. No queremos perdernos. Nadie quiere sufrir. Porque alejados de Dios y no conociendo realmente quién es Él, muchos sufren. Así como los jóvenes sufren, toman decisiones erróneas, eligen parejas equivocadas porque no entendieron el propósito de su vida. Y no sufre solamente el joven, la joven que se equivocó, sufren los padres también que no quieren ver a sus hijos sufrir. Pero si el joven o los jóvenes tenemos claro de quién es nuestro Dios y que Él tiene buenos planes para nosotros, no nos vamos a alejar de la iglesia. Y difícilmente va a ir uno buscando un compañero o una compañera de allá afuera. ¿Por qué? Escrito está, hermanos, dice, ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? No es posible. No es posible que un joven cristiano, una joven cristiana, acepte salir con amigos donde sabe que van a tomar, van a fumar o van a hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Y esperar que no pase nada. Esperar que no termine en la cárcel. Esperar que no termine golpeado. Esperar tener éxito en la vida. Eso es no saber a dónde ir. Eso es no saber de quién es hijo o hija. Eso es no saber respetar a Dios. Porque al final del día no solamente es respeto a sus padres, porque son los padres que sufren y si les guardan respeto, los padres son felices, sino respeto a Dios. Respeto a Dios, conocer a Dios, porque como dice aquí en el verso 7 al verso 8 de Salmo 139, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en abismo hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Amén. ¿A dónde nos iremos a esconder de Dios? Que no nos vea. No hay lugar. Y si tenemos claro eso, que no podemos escondernos de Dios, tendremos más temor, más respeto, más admiración y cuidado en tomar nuestras decisiones. Vivir bajo el propósito de Dios es saber quiénes somos.
Y lo hemos dicho muchas veces y hasta nos lo sabemos de memoria. Isaías 43:7, ¿qué nos dice, hermanos? Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los crié, los formé y los hice. ¿Quién de aquí fue criado por otro Dios que no haya sido el Dios que creó los cielos y la tierra, la mar y todo lo que en ellos hay? No hay. Y Dios lo dejó claro: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los crié, los formé y los hice. ¿Tendremos nuestros planes, metas, propósitos de vida? Claro que sí, porque debemos de estar activos, en movimiento, no estar de ociosos, pero debemos de saber que en esos planes debe estar servir a nuestro Dios. Si en esos planes no está Dios incluido, vamos a fracasar. Y la pregunta que les tengo, hermanos, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo estamos dando gloria y honra a Dios? ¿Cómo es nuestra vida? Y a veces, si le preguntamos a hermanos aquí en la iglesia que nos ven, pues pueden decir una cosa, pero ¿y si le preguntamos a extraños allá afuera que nos conocen? ¿Qué dirían? Este es un buen joven, una buena joven, un hermano temeroso de Dios. ¿Somos buen ejemplo? ¿Eso es lo que somos? Porque allá afuera es como estamos dando gloria y honra a Dios, con nuestros hechos, con nuestras palabras, con nuestro ejemplo de vivir. ¿Cómo lo estamos haciendo? Todo eso que estemos haciendo o hacemos en nuestro diario vivir, ¿da gloria a Dios? ¿Es de buen ejemplo? ¿Es de imitar? ¿Es una pareja que digan las parejas de allá afuera, esta pareja cristiana? Mis respetos. Qué bonita pareja. Sus hijos siempre respetuosos, siempre amables. Y ni se diga de sus padres, que siempre que los visitan están todos unidos, sus hermanos. Porque si eso no se está diciendo, hermanos, debemos de tener cuidado. Debemos de tener cuidado. Porque se debe ver la diferencia de nuestra forma de vivir, ya sea como joven soltero, como joven hijo de familia, como padre de familia, como madre de familia, como anciano, abuelo, abuela. Porque así lo declara nuestro Dios a través de su palabra. Nos dice Efesios capítulo 5, verso 15 al 17. Efesios capítulo 5, verso 15 al 17 nos dice: mirad, pues, cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios. ¿Cómo andamos? Y me enfoco un poco en los jóvenes. ¿Por qué? Porque son la iglesia del mañana. Entiendo que ahorita no tienen un cargo como encargado de la varonil, encargado de la femenil, encargados aquí en la iglesia, pero son los futuros líderes de la iglesia. ¿Y cómo andamos? ¿Realmente adentro de la iglesia? ¿Realmente dando buen ejemplo, nuestra forma de vivir? ¿Qué piensan
extraños de nosotros, ¿qué han de pensar? ¿Qué han de decir? Y claro, podemos decir, no nos importa lo que diga la gente, que la gente no nos da de comer, muchos decimos que la gente no nos mantiene, que la gente puede decir lo que quiera. Pero qué bonito es cuando alguien se expresa bien de uno y le da gloria y honra a Dios. Porque eso es para gloria y honra a Dios cuando dicen esta joven es cristiana y qué buen ejemplo. Y que sus hijos les digan, hijo, mira cómo esta joven, su forma de vivir. Hijo, mira cómo aquel joven vive su vida. Busca a Dios, acércate a Dios. Y que no sea que digan, ¿cómo es posible? Y es cristiano, va a la iglesia y su forma de vivir es un desorden total. Eso, hermanos, no es vergonzoso para el joven y la joven o los padres de ese joven, es vergüenza para Dios. Y eso debemos de saberlo, es vergüenza para Dios que alguien de extraño se exprese que nuestra forma de vivir es un desorden total. Que no sabemos ni lo que queremos, que no sabemos ni lo que vamos a hacer de nuestra vida. Eso es vergonzoso. Y para la iglesia, para nuestro Dios, no es darle gloria y honra. Una vida con propósito no es desordenada, es bien planeada, es organizada, porque Dios así lo ha planeado. Y el mensaje aquí de este versículo es: mirad bien cómo andéis, como sabios, mas no como a necios, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando el tiempo, ¿por qué? Porque a veces, como les decían al principio, que hay personas, y tristemente también hermanos de la iglesia, que viven como si nunca fueran a morir. Y eso, hermanos, no debiera ser así. ¿Por qué? Porque aquí la palabra Dios nos dice: aprovechemos el tiempo. Cuando el joven tiene tiempo, es tiempo de producir, es tiempo de estar activo. Si no trabaja, si no planea, si no se organiza, llegarán los años y va a decir: ¿qué pasó? Esto no me gusta, esta vida no me está gustando. La pareja que elegí no era la correcta. Y empiezan las separaciones, empiezan los divorcios. Y eso, hermanos, no es gloria y honra para Dios. Incluso, aunque no sea fuera de la iglesia, aunque sean miembros de adentro de la iglesia, hermanos, si empiezan ya a pensar en divorcio, ¿por qué será? Alguien, él o ella, se ha salido del propósito de Dios, porque cuando alguien empieza a pensar en divorcio, es porque ya no está viendo que eso va en contra de la voluntad de Dios. Eso ya es necedad, eso ya es carnal. Eso ya es vivir como el mundo de allá afuera, que ve normal, que cambia de pareja cada rato a las personas. Y eso, hermanos, no es correcto. Y hay consecuencias infinitas. Hijos no deseados, hijos sufriendo porque el padre o la madre ya no se pudieron entender, parejas viviendo como enemigos, etcétera. Esa no es una vida de acuerdo al propósito de Dios. ¿Quién se sentiría orgulloso y decir: mi vida, gracias a Dios, es bonita, es agradable? Porque solamente quien vive la vida de acuerdo al propósito de Dios, hermanos, la puede entender y la puede disfrutar. Y que siempre va a haber contratiempos, malos entendidos en el trabajo, en la casa, claro que los habrá, pero podremos resolverlos.
Porque vamos a ir a lo que dice la Escritura, vamos a ir a lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Me debo de divorciar si ya no nos podemos entender? No. ¿Que me voy a ir, me debo de salir de la casa de mis padres si ya no los quiero obedecer? No. ¿Que puedo faltarle al respeto a mi padre o a mi madre si me agarran de mal humor? No. ¿Que puedo hacer lo que yo quiera con mi vida? Cualquiera le diría que sí, pero fuimos criados por Dios y para Dios. Hasta eso debemos de tener cuidado. Ya no nos pertenecemos. Mismo Pablo lo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Por qué? Porque ya no podía hacer lo que él quería hacer o lo que pensaba que era correcto, sino lo que sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Y así es nuestra vida como cristianos. Va a haber muchas ocasiones, muchos momentos donde vamos quizás a hacer una cosa, pero no conviene hacerla y debemos de pensar, ¿qué pensará Dios de esto? ¿Qué pensará Dios de mí si lo hago? ¿Cómo me va a ir si tomo esta decisión? Dice aquí mismo en Efesios capítulo 4, verso 17 al verso 19. Efesios capítulo 4, verso 17 al verso 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Ya no andéis como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Y realmente andamos así? Aquellos que no conocen de Dios, hermanos, ven normal el divorciarse. Aquellos que no conocen de Dios ven normal entregarse a su novio o a su novia antes del matrimonio. Aquellos que no conocen de Dios ven normal pues irse a vivir juntos sin casarse. Aquellos que no conocen de Dios ven normal que si la hija se embarazó, pues mejor que aborte porque no lo va a mantener, porque la pareja que eligió no era la correcta. Aquellos que no conocen que no conocen a Dios, ven normal que el hijo se vaya de la casa porque ya no quiso obedecer a sus padres, etcétera. Y eso, hermanos, debemos tener cuidado todos, porque son cosas que suceden. Y como en el mundo ya lo ven normal, pensamos que también la iglesia se puede hacer. ¿Y cómo dice este pasaje? Ellos andan así por su ignorancia, por la dureza de su corazón. Nosotros ya no somos ignorantes, nosotros ya conocemos del Evangelio, ya sabemos de la voluntad de Dios, sabemos lo que le gusta, lo que no le gusta, y sobre todo sabemos que Él tiene un plan para nuestra vida. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar, planes buenos. Pero no queremos eso, queremos seguir lo que el mundo hace. Fumar marihuana ya es legal, ya es medicina, y me duelen las rodillas, lo voy a hacer. Tomar alcohol, pues una no es ninguna, dirán por ahí. Fumar un cigarro, pues quizás no está mal, nadie me ve. Quizás físicamente no, pero como estamos viendo y hemos leído, Dios nos ve. Y a Él no le vamos a engañar.
La pregunta que nos debemos hacer: ¿es nuestra vida un buen ejemplo para los demás que no conocen de Dios? ¿O es todo lo contrario? ¿Es nuestra vida causa de a los demás de que quieran buscar a Dios? ¿O que digan, no vale la pena, todas las iglesias son iguales y la gente no tiene temor de Dios? No podemos ser igual a los demás. Como cristianos, iglesia de Dios, no nos podemos dar ese lujo, entre comillas, de ser igual a los demás. Debemos de saber quién es nuestro Dios para poder respetarlo, para poder adorarlo, para poder alabarlo como Él se merece. Salmo 73, verso 25. Salmo 73, verso 25 al 27. Nos dice, Salmo 73, verso 25 al 27. ¿A quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú cortarás a todo aquel que fornicando de ti se aparta. Este sentimiento, estas palabras, hermanos, es saber quién es nuestro Dios. ¿A quién tengo yo en los cielos? ¿A quién tenemos? A nuestro Dios. Y dice, y fuera de ti nada deseo. No quiero nada que sea fuera de ti. No quiero nada que sea fuera del propósito que tú tienes para mí. ¿Por qué? Porque fuera de ti la vida no tiene sentido. Porque fuera de ti estoy perdido. Porque fuera de ti soy un fracaso. Porque fuera de ti la vida es vana. Y el verso 28 nos dice, y en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor Jehová mi esperanza para contar todas tus obras. En cuanto a mí, en cuanto a nosotros, lo que nos resta de vida, en 1 año, en 2 años, 3 años, en 10 años, acercarnos a Dios es el bien. Porque solamente nuestro Dios sabe cómo andamos, cómo estamos, dónde nos duele, dónde sufrimos, dónde necesitamos ayuda. Y por eso es que el salmista, este hombre declara y dice, fuera de ti nada deseo, porque lo que tenga, ya sea riquezas, tenga terrenos, tenga todo, sin ti no le encontraré sabor. Y eso se ve, hermanos. Hay gente que es famosa, rica y millonaria, y uno puede pensar y decir, pero es que él es famoso, tiene dinero, ¿y cómo es posible que se mató? Se matan porque no le encuentran sentido a la vida. Pero acercarnos a Dios siempre va a ser lo mejor. Alejarnos de Él es el principio de nuestro fracaso. No podemos pensar que me puedo alejar de Dios para darle al mundo lo mejor de nuestros años y después regresar y darle a Dios los retazos, las obras. Eso no es justo para Dios. Dios se merece lo mejor. Dios merece lo mejor de cada uno de nosotros. Y en el tiempo de la juventud es cuando hay más fuerza, más fortaleza, más ánimo, más cosas que se pueden hacer. Pero si no se aprovecha, si no se tiene claro a dónde vamos, nos vamos a perder.
Y no solamente nosotros, y es la parte que a veces no vemos, hermanos, que a veces, bueno, pues es mi vida, yo hago lo que quiero y no se metan en mi vida. Al rato, cuando usted se junta y tiene pareja, y tiene un niño, y tiene dos, y usted se pierde, ¿quién creen que se va a perder también? ¿Quién creen que va a sufrir? ¿Quién creen? Los niños, sus hijos, su descendencia. Y si a eso a usted no le importa, Dios sí. Y por eso es que nos trae estos mensajes, para que tengamos claro el propósito de nuestro existir. No somos un accidente, fuimos creados y bien planeados por Dios y para Dios. Y debemos de siempre tenerlo claro. Nuestra manera de vivir habla mucho de lo que Dios es para uno. Nuestra manera de vivir habla mucho de cómo vemos a nuestro Dios. Y eso cada uno de nosotros lo sabe. ¿Qué tan grande es nuestro Dios para usted? Lo dicen sus acciones. Dice ya por último, hermanos, vamos a leer esta parte que quiero que me acompañen. Ya es el último verso que vamos a leer en el libro del profeta Isaías, capítulo 43, verso 10 al verso 13. Isaías 43, verso 10 al verso 13. Isaías 43, verso 10 al verso 13, que dice, ¿cómo dice? Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros extraño. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi manos libre. Si yo hiciere, ¿quién lo estorbará? Amén. Él es nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro ayudador, quien nos ha dado la dicha de existir, nos ha dado la vida para que le demos gloria y honra. Y no hay otro Dios como Él, ni lo habrá, para que digamos, es que yo me fui y encontré algo mejor. No puede ser posible. Y si lo hicieron, pues hermanos, que Dios nos libre y nos cuide siempre, y nos mantengamos en este camino y siempre enfocados en su plan de vida para nosotros, que es la salvación eterna y reinar con Él y su Hijo amado en aquel día. Que el Señor nos siga bendiciendo. Paz a vosotros.